Ya nos estamos acercando al final sobre esta serie de vídeos de escritura. De hecho, planeo que este sea el último vídeo de esta serie, y luego seguir con otras cosas como la maquetación o la ilustración. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en concluir el proceso de escritura. Recordad que de momento hemos hecho un primer vídeo donde os contaba cómo obtener la idea para vuestro texto, un segundo vídeo donde os contaba cómo crear el world building para vuestra historia, y un tercer vídeo en el que dividíamos esa historia en escenas. Así que bueno, si alguien no ha visto alguno de los vídeos, os los dejaré los tres aquí arriba. En este vídeo lo que vamos a hacer es, en primer lugar, organizar bien esas escenas que ya creamos en el punto anterior. En segundo lugar, redactarlas. Y luego os daré unos consejos finales sobre cómo revisar ese texto. Como siempre, son muchas cosas, así que tiro la intro y empezamos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es dividir las escenas en lo que llamamos bits. Los bits es la unidad más pequeña en la que podemos dividir una historia. Para que lo entendáis, sería lo equivalente a una acción. Por ejemplo, un personaje recoge un objeto, dice una cosa o va a tal sitio. Y son esas acciones juntas las que forman una escena. Esto es útil si escribís de manera tradicional, ya que os permite hacer una radiografía más detallada de la escena y también os permite hacer cambios sin tener que escribir demasiado. Es una manera rápida de plantear todo lo que va a suceder en una escena. Luego podéis revisarlo de una manera más ágil y hacer los cambios que sean pertinentes si no os gusta cómo ha quedado. Como digo, si vais a escribir de manera manual, esta es una fase que es útil, pero que no es obligatoria. Sin embargo, si lo que planeáis es escribir con IA, entonces es fundamental que hagáis los bits, porque de no hacerlo podéis tener mucho descontrol a la hora de escribir, ya que la IA se puede inventar muchísimas cosas que vosotros no tenéis planeadas. Como siempre digo, la IA es solo una herramienta. Vosotros sois los que tenéis que tomar las decisiones, no la IA. Por lo tanto, cuanto más control tengáis en vuestra historia, mejor. Ahora saltemos al ordenador y os explico un poco cómo hacer lo de los bits. Yo, como veis, he creado un GPT para esto. Vamos a ver un poco las instrucciones que le he dado. Así, a nivel general, lo que he hecho es explicarle la función que tiene que hacer y luego le he puesto un ejemplo, ya que según mi experiencia con estos programas, con ejemplos rinden mejor porque pueden entender más lo que tienen que hacer. En este caso le he puesto la primera escena de otra novela que estoy escribiendo para que vea de manera práctica su función. Por otra parte, también lo que he hecho es añadirle aquí la información básica de la historia, por si hubiese algo que quisiera desarrollar, pues que tenga ese contexto. Básicamente aquí le ponemos esto. Este mismo GPT lo que podéis hacer es dejar esto igual, pero si vais a cambiar de historia, venís aquí, esto lo quitáis y metéis el archivo de la nueva historia, ¿no? El world building que haríais siguiendo pues lo que hemos aprendido en el segundo vídeo de esta serie de cómo hacer world building, pues ese documento que os saldría lo ponéis aquí y vais cambiando el documento dejando el GPT igual. Entonces, ya una vez utilizando el GPT, lo que haríamos es pegarle el texto tal cual, sin necesidad de ponerle instrucciones ni nada. Tenemos pues lo que hicimos la última vez. Y aquí, como veis, pues ya el GPT nos ha devuelto la escena, pero dividida por bits. Como veis, yo ya he hecho unas cuantas escenas con esto. He hecho la primera, que es la que acabamos de hacer nosotros, pero también tengo la segunda y la tercera escena hechos de esta manera, básicamente para adelantar faena. También tened en cuenta que quizá en algunos casos querráis añadir cosas que la IA no ha puesto, o al revés, quitar cosas que la IA ha puesto y que son redundantes. Yo lo que recomiendo es que lo reviséis cada vez que os dé un resultado. Ir mirando escena por escena, corrigiendo cada vez que os da una generación de bits, antes de poneros a hacer la siguiente escena. Aquí de todas formas me gustaría detenerme. Como habéis visto, yo he desarrollado solo las 3 primeras escenas. Mi idea es primero acabar ese bloque, porque para mí es lo que se siente como el inicio de la historia. Acabar ese bloque, redactarlo bien. Y una vez ya lo tenga redactado al 100%, entonces ya ponerme a seguir con las demás escenas. Y esto es importante porque tenéis que entender que el proceso de escritura es vuestro y sois completamente libres para hacerlo. Es decir, que si, por ejemplo, queréis ser más como escritores de descubrimiento, en lugar de hacer lo que hemos hecho en el punto anterior, de tener toda la historia dividida por escenas, antes de poneros a hacer los bits y todo esto, lo que podéis hacer es simplemente hacer la primera escena, no plantear una primera escena, luego hacer los bits de esa escena y luego desarrollar la escena. Y una vez ya lo tengáis todo desarrollado, entonces plantear la siguiente escena. Pues voy a plantearla de la manera X, luego hago los bits y luego
y así sucesivamente hasta acabar la historia. Esta sería una opción de trabajar. Otra opción de trabajar es como lo voy a hacer yo, que es que yo quiero tener toda la historia más o menos clara desde un principio, pero luego voy a trabajar por secciones, es decir, voy a trabajar pues una primera parte, pues lo que hemos hecho ahora, las 3 primeras escenas, hago los bits de esas escenas, lo redacto. Luego me tomaré una segunda parte que diré, pues yo qué sé, 2, 3 escenas más. Hago los bits, redacto. Y luego ir haciendo así hasta acabar la historia. Y luego podríais ser más metódicos y decir, bueno, pues voy a hacer toda la historia por escenas, luego toda la historia por bits y luego lo voy a redactar todo. Es otra opción. A lo mejor podéis encontrar cuestiones que estén entre medias o no. Eso ya va a depender un poco de vosotros. Lo importante aquí es que entendáis un poco cómo funciona el proceso de escritura y a partir de ahí, pues según lo que a vosotros os vaya mejor, pues ya trabajáis de esa manera. Y si os estáis preguntando, oye, ¿y cómo sé cómo trabajo yo mejor? Pues la respuesta a eso es practicando. Escribir. Yo recomendaría hacer relatos cortos. Si queréis incluso más cortos yo por ejemplo los míos los tengo en 30 páginas, ¿no? Que es lo que dijimos. Este seguramente sea un poco más. Pero bueno, más o menos mi objetivo son unas 30 páginas, pues vosotros podéis hacer relatos más cortos, 10 páginas. Y hacéis un relato de 10 páginas de una manera. A ver qué tal sale. Oye, pues me ha gustado, pero no sé qué, yo qué sé. Luego vais a otro relato y lo escribís de otra manera. Así hasta que encontréis una cosa que realmente os satisfaga y digáis, oye, pues yo estoy muy a gusto trabajando así. Sin embargo, dicho esto, volvamos al ordenador y veamos cómo se redacta esto. Ahora que ya tenemos los bits, ¿cómo lo vamos a redactar? Como veis, aquí tengo otro GPT cuya función es coger los bits y transformarlos en texto redactado. Si veis, las instrucciones son bastante básicas. Le decimos eso, que es un escritor experto. Bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto. Sin embargo, señalar varias cosas. Aquí le he puesto esto de que escriba los diálogos con el símbolo este de la raya, en lugar de las comillas, porque GPT está entrenado en, digamos, la manera de redactar inglés, o americana, o anglosajona, como lo queráis llamar. Y la manera ortográfica de hacer los diálogos es con comillas, no con la raya, que es lo que en castellano o en español es lo que utilizamos. Entonces, aquí le he puesto esto para que redacte los diálogos de esta manera. Entonces, bueno, esto también tenerlo en cuenta, por eso lo he puesto aquí. Y también le digo un poco el tono, que todas las historias están en tercera persona y en pasado, porque es como quiero escribir. Si en algún caso quisiera escribir una historia pues en primera persona, pues básicamente vendría aquí y cambiaría eso. Lo demás, bueno, tenéis aquí el texto, lo podéis parar el vídeo y leerlo para ver un poco lo que pone. Así que no me enrollo más con esto, veamos cómo funciona el GPT este. Aquí os voy a enseñar esta conversación que he tenido con él, porque así os puedo enseñar un poco el proceso que yo he seguido. En este caso yo le decía, vamos a redactar esto, le pongo el primer bit que teníamos, como veis es este bit de aquí, y este es el inicio del relato, así que vamos a darle un buen inicio, ¿no? Quiero decir, házmelo épico. Y me escribe esto, que yo me he leído y me he revisado, y le digo, oye, tiene errores, vuelve a redactarlo. Y aquí le enumero los errores. Digo, para empezar, hacer el niño más impactante, empezando pues de la luna y luego vamos a por los protagonistas. Es decir, hacer como una especie de paneo de cámara de que primero nos enfocamos en la parte, digamos, en el cielo, lo que está sucediendo en el cielo con la luna y tal, y luego ya nos vamos enfocando más en los personajes. Luego le digo, bueno, pues ten en cuenta que los personajes pues tienen distintos tipos de edades, lo que significa que, por ejemplo, Elena es la primera vez que ve este fenómeno, pero Nora ya es la segunda o tercera vez que lo ve. Entonces esto también tenlo en cuenta en el diálogo que vayas a hacer. Luego hay un párrafo que me gusta mucho y le he dicho, oye, este párrafo me gusta, consérvamelo. Y luego le digo, oye, con todas estas anotaciones que te he hecho, vuelve a redactar. Y aquí sí que ya me ha redactado esto. Esto me ha gustado y le he dicho, oye, pues muy bien. Lo que pasa es que yo he corregido esto. Es decir, aquí sí que habían errores. Por ejemplo, aquí he puesto Elena con 35 años. Este con 35 años me parece que es una información que está mal puesta. Está como puesta como con calzador. No me gusta esto. Entonces esto lo he eliminado. Como veis en la corrección que yo le paso, directamente es Elena observaba, no pongo con 35 años. Que tenga o no 35 años es irrelevante. Yo quería que se diera a entender que tiene 35 años por el hecho de solo haberlo visto una sola vez y la otra tal, pero no hace falta poner la edad, ¿no? En este caso es algo que yo he corregido fuera de cámara y luego le paso el texto corregido. Entonces aquí lo que hago es pasarle este texto corregido y decirle, mira, esto es lo que nos quedamos,
Ahora vamos a seguir con esto. Y aquí le meto 2 bits. Básicamente este de aquí y este de aquí. Y a partir de ahí, él me genera más parte. Le digo, no, mira, este diálogo que has hecho es una mierda porque es muy corto, vamos a hacerlo de esta otra manera. Y pum, me lo hace. Y vamos así, la parte de redactar realmente es un toma y daca de tú haces algo, yo corrijo, entonces tú vuelves a hacer, y así funciona un poco esta parte. Ya os digo, armaros de paciencia porque la IA realmente no sabe escribir. Así que va a depender mucho de vosotros de que el resultado que os dé sea bueno. Es un proceso que puede ser muy exasperante y no va a ser tan suave como por ejemplo el hecho de generar ideas o de que os haga los bits. Son cosas, lo de los bits muy mecánicos, la máquina lo entiende bien. Redactar ya requiere cierta sensibilidad que la máquina no tiene y que vais a tener que estar muy encima de lo que salga para que el resultado sea bueno. Así que, como os digo, aquí la clave es revisar. Revisar, revisar y revisar. Es decir, al principio, cuando le pasáis los bits, cada vez que le pasáis 1 o 2 bits y os devuelva algo, revisáis el texto. Cuando ese texto esté bien, se lo pasáis revisado y le pedís el siguiente, y así vais haciendo. Una vez tengáis la escena completa, volvéis a revisar la escena. Lo leéis entero, y si hay que cambiar cosas, las cambiáis. Y así hasta ir haciendo todas las escenas. Y una vez tengáis todo el relato, novela, lo que sea, completo, volvéis a revisar para comprobar que esté todo bien. En las primeras revisiones yo me centro en que a nivel de sentido narrativo, es decir, a nivel de coherencia interna, eso esté bien escrito. Es decir, no haya cosas raras o introduzca cuestiones narrativas extrañas. Eso es lo que me centro al principio. A medida que las revisiones se van haciendo más generales, en lo que me centro más en el redactado, es decir, que las frases estén bien compuestas, que a lo mejor ciertas cosas, aunque estén bien dichas como lo ha puesto la IA, se pueden decir mejor o de una manera más agradable, este tipo de cuestiones. Entonces, esto también requiere de muchas revisiones y los textos los vais a tener que revisar 4, 5, 10 veces si hace falta. Una vez ya tengáis el texto revisado al 100%, yo lo que os recomiendo es dejarlo aparcado durante un par de semanas. 1 semana, 2 semanas. Y luego lo volvéis a leer y lo volvéis a revisar. Y en ese punto tenéis 2 opciones. Si contáis con gente que os pueda ayudar, que puede leer la historia que habéis hecho, pasádselo a esa gente, que se lo lea y que os den su opinión. Y en función de esa opinión, pues ir cambiando las cosas que consideren ellos que merecen un cambio, un retoque o algo, ¿no? Y si no tenéis a nadie, bueno, está la opción de que os lo revise la IA. No lo recomiendo, en este caso yo prefiero que lo revise una persona que la inteligencia artificial. En este punto ya os digo, no sabe redactar, por lo tanto, sí que a lo mejor os cambia alguna frase, tal, pero cambios gordos a nivel narrativo no os va a hacer. Por lo tanto, mejor persona en este caso. Y luego, si no podéis hacerlo ni con IA, ni con persona, ni lo que sea, entonces sí, lo podéis soltar al público y ya que la gente os lea la historia y ya os dirán un poco el qué. En fin, en cualquier caso, con esto ya tendríais vuestro manuscrito listo y ya sería el momento de ponernos a maquetarlo y a ilustrar, que son las cosas que veremos en los futuros vídeos. Sin embargo, yo esta historia la tengo que dejar reposar durante unas semanas, así que la semana que viene seguiremos con otra cosa. Recordad suscribiros y darle al like si todavía no lo habéis hecho, y dejadme vuestras dudas y comentarios aquí abajo para que os pueda contestar. Y ya con esto nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!